Buenas noches, hermanos. Es maravilloso vernos una vez más en esta reunión de oración y de estudio bíblico. Qué bueno es escuchar a nuestros hermanos orar y exponer la palabra del Señor. Es maravilloso tener estos espacios y poder comunicarnos a través de estos medios. Es muy importante esta comunión con Dios y entre nosotros, entre su iglesia. Como se mencionaba, hoy continuamos estudiando el maravilloso libro de Eclesiastés, un libro bastante profundo, un libro que exige un estudio bastante detallado, minucioso, ya que vamos a encontrar muchos conceptos, muchos términos, muchas palabras que son importantes de entender y de comprender de la forma adecuada para entender el libro y entender el mensaje que Dios a través del autor nos quiere comunicar. Los invito nuevamente a disponer de este tiempo, de este espacio, a Dios, ponerlo en sus manos y poner también cada uno de nuestros corazones en sus manos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá en este momento, por permitirnos apartar este tiempo, Señor, en nuestro día para estudiar tu palabra, para escucharte, Padre, para escudriñar lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de ella, a través de este libro de Eclesiastés, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, que seas tú dirigiéndolo, que seas tú tocando cada uno de nuestros corazones, disponiendo nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir tu palabra, para comprenderla, para guardarla, Señor, y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mí y que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, siendo así, hoy continuamos en el capítulo 1, los versículos 12 al 18. Recordamos la semana pasada en el estudio expuesto por nuestro hermano Freddy Muñoz los primeros versículos de este primer capítulo y nos hablaba acerca de la vanidad, esta palabra que vamos a encontrar múltiples veces a lo largo de este libro y que es importante entender, es importante ver el origen de esta palabra y lo que el autor quería decir a través de ella, porque muchas de las cuestiones que se plantean en este libro tienden a utilizar este término. Asimismo, recordábamos algunas críticas de algunos estudiosos y de algunos maestros que percibían este libro como un libro pesimista, ya que habla de que todo es pasajero, de que todo se va a acabar y de que pues no iríamos a ningún lado planteando nuestras preguntas y buscando las soluciones de todas esas cuestiones que nos planteamos en la vida. Pero no es un libro pesimista, no es una postura pesimista la que plantea este autor, sino más bien nos lleva a preguntarnos cómo vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza que tenemos es la muerte y el juicio, es lo que sabemos que va a pasar. Por lo demás, pues no sabemos en los tiempos venideros que nos depara en esta vida terrenal. Por lo tanto, nos lleva también a concluir que las búsquedas humanas, las búsquedas que hacemos bajo nuestra propia naturaleza, no van a tener ningún sentido y no van a ser útiles si no tenemos en cuenta a Dios. Todo lo que hagamos por nuestros propios medios no nos va a llevar a nada y solo nos va a traer intranquilidad, impaciencia. Entonces no es que todo no tenga sentido o que todo sea pesimista o que la sabiduría también es mala, sino que tenemos que saber aplicar
cada una de estas herramientas y de estos dones que Dios nos da. Y hoy vamos estudiando estos versículos del 12 al 18. Vamos a hablar acerca del predicador, como también lo discutíamos anteriormente, y la experiencia de este predicador, la experiencia de sabiduría de este predicador debajo del sol, un asunto que le desespera y que le aflige también. Vamos a ver esta expresión de debajo del sol también muchas veces a lo largo de este libro, y hay que saberla comprender. Por lo tanto, he decidido titular este estudio de hoy con una pregunta, y es: ¿bajo cuál luz ponemos en práctica nuestra sabiduría? Y bien, iniciando este estudio, los invito a leer el versículo 12 del primer capítulo de Eclesiastés, que dice: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Empezamos con esa declaración del predicador, y es importante ver el origen de esta palabra, que es el griego Eclesiastés, y por eso el libro se llama así, El Predicador. Y más que una persona que predica, es una persona que, o este término de este griego, se refiere a esa persona que reúne a un grupo de personas a enseñar, a hablar de algo, y prácticamente pasa a tener un término o una definición de maestro. Alguien no solo que predica o que pregona un sermón, sino que enseña, va más allá. Un maestro es el que se aproxima a sus alumnos o a sus estudiantes. En otras versiones, en la nueva traducción viviente, en la nueva versión internacional, encontramos este versículo como: yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel. Y bien, este maestro, este predicador, ¿quién era? Veíamos anteriormente que muchos versículos y muchas referencias tienden a apuntar a este predicador como a Salomón, el hijo de David. En realidad, el perfil autobiográfico siempre apunta a Salomón, ya que cumple, digamos, los requisitos que plantea este predicador. Primero, pues, predicador, maestro. Salomón cumplía ese requisito. También ser hijo de David, como lo menciona ahí, y ser rey sobre Israel. Veíamos que cumplía estas características, y por lo tanto tiende a apuntar a Salomón como este predicador. Asimismo, podemos recordar en Primera de Reyes, el capítulo 3, de los versículos 3 a 14, varias características de Salomón, que también nos vislumbra un poco más y nos relaciona un poco de más esta autoría. Dice el versículo 3: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud en corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bien, vemos este relato en Reyes bastante bonito acerca de Salomón y de su pues dependencia de Dios, de tenerlo en cuenta pues en su reinado, y vemos que pide sabiduría cuando Dios le da esa oportunidad de pedir lo que él quisiera. Y pues una vez más vemos que tiende a relacionarse más esta autoría de este libro de Eclesiastés. Por lo tanto, se le ha atribuido en gran manera esta autoría a Salomón, quien también escribió Proverbios. Por lo tanto, tiene mucho que ver. Bien, este maestro entonces vemos que pidió este entendimiento para dirigir su pueblo. Es un hombre que a lo largo de su vida experimentó muchas cuestiones, muchos dilemas, estuvo enfrentado bajo muchos problemas en su reinado, los cuales afrontó de una manera impresionante. Vemos que tuvo mucha fama y fue admirado por muchos, precisamente por esa forma de sobrellevar las cosas, de sobrellevar esos problemas, esos dilemas y de solucionarlos, de administrar justicia en su pueblo y en esta tierra. Definitivamente un hombre que lo tuvo todo, como también hace 8 días veíamos, un hombre que tuvo todo lo que quisiera tener en esta vida. Por lo tanto, pensamos, pues la conclusión de una vida así es una vida pues gozosa, feliz, satisfactoria, porque tiene todo lo que desea. Pero vamos a ver cómo este maestro, este predicador, manifestaba todas esas cosas, y qué pensaba acerca de eso, y qué era lo que sentía, porque es un libro bastante profundo que él narra también bajo su experiencia. Continuamos en el versículo 13 diciendo: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Bien, vemos que este predicador buscó, inquirió con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. La sabiduría es una definición que, según la RAE, quiere decir grado más alto de conocimiento o conducta prudente en la vida o en los negocios. O una tercera definición por la RAE es conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Tiene mucho que ver con conocer, con vivir bajo experiencia, bajo conocimiento de ciencias, de las letras, como dicen estas definiciones, y llevar una vida prudente, es decir, no ser apresurado, ser paciente, precavido, y vivir prácticamente con esa inteligencia y con esa manera
acertada de sobrellevar las cosas. Bien, y esta definición es bajo los preceptos humanos. Vemos que pues, no es una definición que tenga que ver con Dios o que lo tenga en cuenta Él. La sabiduría se concibe netamente así, de esa forma, si la vemos así. Y el predicador dio su corazón, es decir, dispuso su vida desde lo profundo de su ser, ¿sí? Desde sus deseos, a inquirir y a buscar, que pues son dos términos que no son iguales. Inquirir tiene que ver con algo más allá que simplemente pues buscar algún objetivo. Tiene que ver con ahondar, con profundizar y con llegar al conocimiento profundo de alguna cosa. Por lo tanto, es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere bastante empeño, inquirir y buscar también, pues tiene que ver con ese empeño también en salir a encontrar nuestro objetivo en una perspectiva amplia. Entonces tienen estas dos definiciones que va desde lo profundo hasta tener en cuenta también todo, para encontrar y para encontrar nuestro objetivo. Y lo hace con sabiduría, aplica este empeño con sabiduría, como lo vimos, con ese conocimiento, con toda esa experiencia que el predicador tenía encima, que tenía en su vida, con toda esa experiencia en ciencias, con toda esa experiencia en conocimiento científico amplio. Y lo hizo sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, toda esta sabiduría la empeñaba y la practicaba sobre lo que se hace debajo del cielo. ¿Qué quiere decir este término de debajo del cielo? Tiene que ver con lo que se hace en la tierra. No tiene en cuenta, digamos, algo mucho más allá de este primer cielo que vemos a nuestra simple vista. Es decir, se limita a la vida en la tierra. Entonces, cuando encontramos este término de debajo del cielo, pues tiene que ver con lo que realizamos y con lo que vivimos terrenalmente. También podemos encontrarlo como debajo del sol, ¿sí? Que tiene que ver con estas cuestiones que se limitan a la vida terrenal, pues a la vida mundana, y no tiene en cuenta algo que vaya mucho más allá. Y dice claramente que este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Vamos a ver por qué define este trabajo como penoso, y aparte, si lo dio Dios, ¿por qué pues va a ser penoso? Entonces veíamos que esta sabiduría que se hace debajo del cielo, que se limita a este mundo, a esta tierra, es prácticamente una sabiduría humana. Como vemos, excluye todos los asuntos divinos, todos los asuntos relacionados con Dios, y por ende las respuestas que vamos a hallar, que vamos a encontrar aplicando esta sabiduría debajo del cielo, es decir, en este mundo, pues nos van a generar solamente respuestas que no tienen en cuenta o que se dan terrenalmente. Es decir, no excluye las respuestas a la luz de la eternidad. No tenemos una perspectiva eterna, sino tenemos una perspectiva pasajera o limitada, temporal, porque pues esta vida no va más allá de lo que vivamos hasta que muramos terrenalmente. Pero si excluimos esta apreciación de la eternidad y de nuestra responsabilidad, pues en el mundo por venir, en el mundo que viene
mucho más allá de la muerte, pues esta sabiduría no va a llenar completamente todas las cuestiones que el hombre se plantea, y la vida va a seguir siendo o estando en un rango de insignificancia, de inutilidad, de va a seguir siendo fútil nuestra, nuestra existencia, porque pues va a estar limitada. Él mencionaba en este versículo que esta búsqueda y este inquirir con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo del cielo están a la vista de todos los recursos humanos. Como ahí dice, sobre todo lo que se hace debajo del cielo no excluye nada. Es decir, no podemos pensar, hombre, pero de pronto le faltó poner en práctica algún don o alguna habilidad suya, o le faltó buscar por alguna u otra parte de este mundo, de la tierra, o le faltó experimentar alguna u otra cosa. De pronto no fue feliz porque le faltó vivir algo, pero el mismo autor enfatizaba que lo hizo sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, están a la vista y al alcance de él todos los recursos humanos para ser estudiados y para ser aplicados, para que nuestra sabiduría sea aplicada, para que su sabiduría sea aplicada sobre todo eso. Pero había algo que sí no estaba al alcance, que no está al alcance cuando aplicamos esa sabiduría debajo del cielo, y es Dios. Como lo hemos venido diciendo, Dios no está a la vista. Por lo tanto, este trabajo de búsqueda de sentido bajo la luz mundana no nos va a llevar a una vida abundante, no nos va a llenar. Y esto es permitido por Dios, y es más, es un trabajo que Dios dio a los hijos de los hombres, como dice el versículo, para permitir que nos demos cuenta de la inutilidad de la vida cuando no lo tenemos en cuenta a Él. Él permite este sistema donde la vida parece una vida sin sentido, para que lleguemos a tenerlo en cuenta a Él y descubramos que en Él están las verdaderas respuestas y la vida que nos llena, esa vida abundante que solo encontramos en Él. Dentro de su inmenso amor, dentro de su gran misericordia, permite esto para conducirnos a una vida que tenga una esperanza en el más allá. Es decir, que no tenga en cuenta solo las cosas debajo del cielo, sino que tenga en cuenta las cosas sobre el cielo, las cosas divinas, las cosas eternas. Todo tenga un sentido y un propósito bajo esta perspectiva. Es penoso este trabajo porque cuando nos vemos envueltos y enredados en nuestros propios razonamientos, es decir, cuando buscamos sentido aplicando nuestra sabiduría, nuestros conocimientos en las cuestiones terrenales solamente, teniendo en cuenta solo los recursos humanos y solo nuestra propia capacidad, nos vemos enredados en un bucle. Y es un trabajo penoso porque no vamos para ningún lado. Simplemente generamos más y más preguntas, más y más cuestiones y respuestas que solo nos dejan intranquilos y nos permiten darnos cuenta que cada vez que conocemos más, nos damos cuenta de que hay más preguntas y que falta aún más por conocer. Y esto es un bucle que no tiene fin, un bucle de respuestas sin sentido. Por lo tanto, es un trabajo penoso en el cual nos vemos envueltos cuando solo contamos o cuando solo tenemos en cuenta nuestros razonamientos. Y es algo que el ser humano, como hombre y como pecador que somos, pues tendemos a hacer. Siempre tendemos a buscar respuestas bajo nuestras propias fuerzas. Siguiendo con estos versículos, dice el versículo 14: mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Todas las obras que se hacen debajo del sol. Y de aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos acá que utilizan, en vez de debajo del cielo, debajo del sol, que tiene pues son
son semejantes, como mencionaba, y todas esas obras que el predicador miró son vanidad y son aflicción de espíritu. Y otra vez vemos este término de vanidad. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo se traduce como: observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Es importante de nuevo recordar este término de vanidad, que viene del hebreo que pues se lee Hevel, y significa vapor o humo, algo que tiene que ver con algo pasajero o algo temporal, o también como algo enigmático o una paradoja. Entonces Hevel es eso, vapor, humo, un asunto temporal y un asunto que va a terminar siendo o quiere expresar una paradoja, ya que el humo al parecer parece algo sólido, las cosas de este mundo parecen algo sólidas a las cuales nos podríamos aferrar, pero cuando las tomamos y nos aferramos a ellas, todo se desvanece y al final no nos aferramos a nada. Entonces eso significa esa palabra vanidad que se expone a lo largo del libro de Eclesiastés y que viene del griego Hevel, y quiere el autor, el predicador, manifestar o exponer ese término de algo pasajero, algo que tiene límites y que no va más allá, y que si nos intentamos aferrar a eso, pues al final no es nada. Es importante tener claro este término, porque como dice este versículo 14, todas esas cosas que se hacen debajo del sol es vanidad, es decir, es vapor, es humo, no tiene una base firme, y si nos aferramos a ellos, pues no vamos a llegar a nada. No debemos depositar nuestra confianza en las cosas de este mundo. Jeremías 17, del versículo 7 al 8 dice: el árbol plantado junto a las aguas, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Unos versículos que nos exponen la otra parte, o digamos la comparación de una vida en la cual depositamos nuestra confianza en las cuestiones de este mundo, y una vida que tiene su confianza, o que deposita su confianza en Dios, lo cual uno es algo pasajero, Hevel, vanidad, algo temporal, algo que no tiene algo que no tiene de qué aferrarse firmemente. Y lo otro, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, es una vida como expone Jeremías, como un árbol plantado junto a las aguas, que echa raíz y que se aferra fuertemente a ese terreno que se construye bajo la perspectiva divina, que se construye teniendo en cuenta a Dios. No se va a fatigar y no va a dejar de dar fruto, así sea un año de sequía, es decir, así sean una temporada de problemas o de angustias, o cualquier situación que se pueda amenazar. La tranquilidad va a seguir siendo firme y va a seguir dando fruto, y es maravilloso. Construir y conducir nuestra vida pensando solamente en la limitada y pasajera vida bajo el sol, es decir, la vida terrenal, solo va a traer aflicción de espíritu, como dice al final de este versículo 14. Esta aflicción de espíritu es intranquilidad, es impaciencia,
no va a haber un objetivo más allá, es decir, no va a haber una esperanza, es una vida que vivimos por vivir, no vamos a tener una esperanza en una vida eterna, como la encontramos cuando depositamos nuestra confianza en Dios y lo tenemos en cuenta en nuestra vida. El versículo 15 continúa diciendo: lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. La búsqueda de sentido, aplicando nuestra sabiduría debajo del sol, es decir, aplicando nuestros conocimientos a este mundo únicamente, va a seguir siendo fútil, va a seguir no teniendo fundamento alguno, va a terminar llevando al desboronamiento de esa vida, ya que esta vida humana, o la vida del ser humano, es una vida anómala, torcida, imperfecta, porque somos pecadores, y eso no se va a enderezar buscando por nuestros propios medios las respuestas en este mundo, ni los agujeros y las ausencias que tenemos en nuestra vida, como dice ahí, lo incompleto, no se va a poder completar siguiendo el panorama limitado de debajo del sol, es decir, el panorama mundano solamente. No vamos a llegar a ningún lado. El versículo 16 continúa diciendo el predicador: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Una vez más vemos evidencia a favor de Salomón como autor y como predicador, pues, en este libro, y esa afirmación de la magnitud de su poder acá en la tierra lo confirma. Definitivamente fue un hombre experimentado en todos los asuntos y en todo el conocimiento científico, que grandes aportes dio al pueblo, grandes beneficios trajo consigo en su reino, y dice el predicador: hablé yo en mi corazón. Tiene una postura reflexiva y dentro de sí. Buscaba por dentro resolver todas estas cuestiones que se le planteaban. Buscaba desde lo profundo de su ser encontrar el sentido a la vida, y lo tenía todo. Estaba engrandecido, crecía todos los días en sabiduría. No hubo ninguno como él, lo tenía todo, y experimentó mucha sabiduría y mucha ciencia, mucho conocimiento, pero buscaba dentro de sí esto en vez de buscar a Dios, o depositaba esta postura reflexiva de buscar el sentido de su vida basándose en sus conocimientos, en vez de basarse en Dios, en alguien, en este ser omnisciente y omnipotente, en el cual claramente vamos a encontrar las soluciones de todas nuestras preguntas y todas nuestras cuestiones. Dice en el 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu. Una vez más repite esa dedicación que tuvo desde su corazón, desde lo más profundo de su ser, a conocer la sabiduría, adquirir más y más conocimiento para entender todas las cuestiones, todas las locuras, todos los desvaríos, todos los enigmas que hay en esta vida. Y todos esos deseos y ambiciones se orientaban a trabajar y a dedicarse a esto, a resolver estos enigmas de esta vida, pero todo era de forma inútil, y todo únicamente le traía aflicción de espíritu, como dice el versículo. Mientras más conocemos, más nos damos cuenta de que nos falta por conocer más cosas, que nos falta por descubrir más cosas, entender y conocer muchos más asuntos en esta vida, y eso trae impaciencia, eso trae aflicción, como
como dice el predicador. Es importante entender que esa sabiduría que permitió Dios y que le concedió Dios al predicador, a Salomón, no fue algo malo. Como vemos, trajo muchos beneficios al pueblo. Permitió un gobierno de justicia, un gobierno de mucha prosperidad, y trajo mucho beneficio consigo. Es un don, es un regalo que Dios nos da, esa sabiduría, esa inteligencia para saber resolver los problemas, para saber encontrar solución a las cuestiones de esta vida. Pero vamos a ver que, o como lo hemos visto, que si aplicamos esa sabiduría, ese don que Dios nos da, solamente a las cuestiones debajo del sol, o solamente con las fuerzas que encontramos debajo del sol, es decir, a la limitada vida terrenal, no nos va a llevar a una vida con sentido, y solo nos va a traer aflicción de espíritu, solo nos va a traer impaciencia. Finaliza diciendo este primer capítulo, con esto ya terminamos, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Continúa hablando acerca de este tema, y es más de lo que hemos venido diciendo. En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Cuando conocemos más y cuando nos ahondamos a los enigmas de esta vida, solo nos damos cuenta que aún nos falta por conocer más. Cuando añadimos ciencia, añadimos conocimiento, se nos vuelve un poco frustrante la existencia, ya que queremos conocer más y queremos ir mucho más allá. Y eso trae dolor, eso trae aflicción. Claramente, y hay que recalcarlo, que todo esto se ha hecho bajo las fuerzas humanas, como dice el autor, debajo del sol, debajo del cielo. Y por eso, como lo decía en un principio, estos versículos los decidí titular ¿bajo cuál luz ponemos en práctica nuestra sabiduría? Si bajo la luz del sol, debajo del cielo, debajo de este mundo, o bajo la luz divina, bajo la luz de la eternidad y de la esperanza del más allá. ¿Bajo cuál luz vamos a aplicar o estamos aplicando nuestra sabiduría y nuestros esfuerzos, nuestras capacidades? Cuando intentamos resolver todos los problemas de la vida y encontrar un propósito y sentido a nuestra vida, teniendo en cuenta solamente la perspectiva que nos limita debajo del sol, la perspectiva mundana, y no tenemos en cuenta a Dios ni a la certeza de una vida que viene después de la muerte, solo vamos a hallar intranquilidad y solo vamos a estar desesperados, y nuestro espíritu va a estar afligido. Por lo tanto, esa sabiduría que se ejerce debajo del sol, como lo expuse inicialmente, es esa sabiduría que define la RAE: un grado más alto de conocimiento, una conducta prudente en la vida o en los negocios, y ese conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Es un conocimiento máximo de la ciencia, un conocimiento científico máximo. Pero la sabiduría que ejercemos bajo la perspectiva divina, bajo la perspectiva eterna, es decir, teniendo en cuenta a Dios, es una sabiduría que consiste en esto, como lo menciona Job, capítulo 28, versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. O Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esa es la definición de esa sabiduría que aplicamos bajo la luz divina, bajo la luz que tiene en cuenta a Dios, esa luz eterna que nos trae esperanza en una
próspera venida de nuestro Señor Jesucristo y una próspera vida eterna. El temor a Jehová es el principio que va a regir esa sabiduría. Y muy bien, hermanos, con esto terminamos este estudio de estos versículos, últimos versículos del primer capítulo. Y más adelante vamos a seguir tratando estos temas en este provechoso libro, bastante profundo como lo hemos visto y de bastante reflexión, pero que el predicador, alguien muy experimentado, nos puede aportar demasiado y nos puede enseñar muchas cosas desde su vivencia y desde su experiencia, y que es muy importante que tengamos en cuenta que apliquemos también en cada una de nuestras vidas. Es importante tener en cuenta estos términos de la vanidad, de Hevel, algo pasajero que se va a repetir a lo largo de este libro, y las cuestiones debajo del sol que solo se limitan a esta tierra. Muy bien, hermanos, para finalizar, los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por permitirnos estudiarla, ahondar en ella, Señor, y comprenderla de una manera adecuada. Gracias por todas las herramientas que tú permites para que te escuchemos, Señor, para que te comprendamos ese mensaje que nos quieres decir. Te pedimos, Padre, sabiduría para dirigir nuestra vida, Padre, pero esa sabiduría que aplicamos no debajo del sol, Señor, no en este mundo y no bajo nuestras propias fuerzas, sino esa sabiduría cuyo principio es el temor a ti, Padre, esa sabiduría que se ejerce bajo la luz de la eternidad, teniéndote en cuenta a ti, porque es la única forma y es el único camino para encontrar propósito y sentido, Señor, a nuestra vida, para encontrar esas respuestas que nos llenan y poder vivir una vida abundante, Señor, que solo tú ofreces. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido, Señor, estudiar también este pasaje. Te pido que seas tú guardando tu palabra en cada uno de nuestros corazones, dirigiéndonos, acompañándonos y permitiéndonos aplicar, Señor, todo esto en cada una de nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pido que seas tú acompañándonos en este resto de semana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias por conectarte con nosotros y por apartar este tiempo para el Señor. Que Dios te bendiga.